¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Bueno, ¿para qué vamos a discutir? Ya hemos dicho que en las redes sociales, si bien hay gente que malinterpreta esto y lo torna en una discusión o una forma de catarsis, ¿no? Obviamente que estos temas controvertidos del país o del mundo o de todas las cuestiones que hacen a las posibilidades de discutir, tienen que ver con que durante mucho tiempo nos han preparado para esto y es algo que, bueno, obviamente le sirve a aquellos que hacen mal las cosas. Entonces, vamos a parar por un momento, no vamos a discutir tanto, vamos a pensar en lo que es lo que más nos conviene a nosotros, porque creo que ya para la discusión tenemos a los viejos medios de comunicación, todos los que ustedes quieran, y creo que las redes sociales deben tener un perfil distinto. Es decir, nosotros deberíamos tener un perfil distinto en cuanto a que deberíamos no caer en la misma trampa que nos han hecho caer durante muchos años, en enfrascarnos, ¿no? En ponernos como meros espectadores, ¿sí? De una lucha entre la izquierda y la derecha. Es algo que le ha servido a este sistema en el cual vivimos y que ha permitido un cierto orden, obviamente, porque mientras los de abajo se pelean, los de arriba disfrutan de los privilegios que les da este sistema, ¿no? Entonces, yo creo que ya no es una lucha entre unos u otros, quienes son buenos o quienes son malos, ¿no? Porque esta discusión la tenemos en Argentina y en Latinoamérica desde hace muchísimos años y no por discutir mucho hemos logrado algún tipo de cambio, ¿sí? En nuestra sociedad. Es decir, muchas veces creo que es más fácil hacerle entender, o quizás no, porque es muy difícil a una persona a la cual el Estado le está regalando dinero y está emitiendo dinero para poder regalárselo, para poder tenerlo cautivo posteriormente en el momento de las elecciones, vuelvan a ser elegidos exactamente los mismos. Pero esto es algo que todos los políticos que han llegado al poder han usado en su propio beneficio. No hay un político, yo creo que nadie interactúa de otra forma porque es una cuestión de conveniencia. Como también es muy difícil hacerle entender a una persona que durante muchos años ha vivido del Estado, ¿sí? De hacerle entender de que el Estado no puede ser gigante, no puede cubrir todo porque hay que generar recursos para poder pagar todos esos gastos que se generan. Hay que ser consciente de esto, es decir, para poder disponer, hay que poder generar recursos, hay que producir, hay que generar medios para que sí pueda existir un Estado, ¿sí? Que pueda controlar, que no exista ningún tipo de abuso por parte de las empresas, pero tampoco este Estado se tiene que volver tan grande que en definitiva se vuelve tan ineficiente que vemos lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, lamentablemente, donde tenemos un gasto fiscal, es decir, un déficit fiscal totalmente excesivo, es decir, nuestras cuentas. Cuando hago mención a todo esto, no quiero meterme en temas en los cuales los economistas siempre utilizan terminología bastante compleja que el normal de las personas no entendemos. Yo creo que lo hacen con una intencionalidad clara, es decir, que no todos pueden comprender este lenguaje y obviamente que atrás de todo eso se esconden grandes, todos sabemos lo que se esconde, grandes cosas que no deberían hacer estos sujetos, pero que la hacen y que, bueno, en definitiva tenemos el país que tenemos. Eh, yo creo que deberíamos reflexionar un momento antes de pelearnos con el vecino, con el amigo o quien fuere, de que esa pelea que nosotros estamos llevando adelante, estamos en definitiva estamos defendiendo, dicen que defendemos una idea o una ideología, pero después,
de muchos años, ¿no? De ver que esto no funciona, yo creo que deberíamos cambiarlo, es decir, en vez de pelearnos con el que piensa distinto, la idea sería sentarnos a hablar y ver quién es realmente el problema, porque el problema mío no es mi vecino o mi amigo que piensa distinto. No, porque mi amigo debe creer que yo también soy el problema porque pienso distinto a él. Pero en realidad el problema son aquellos a los cuales, ¿sí?, yo y mi amigo, o vos y tu amigo, le están haciendo el caldo gordo, como dicen algunos, en la jerga, en la jerga callejera, donde vemos que quienes se están beneficiando con esta pelea es precisamente a aquellos que nosotros queremos combatir o que queremos evitar que delincan o evitar que hagan negocios con nuestro dinero. En definitiva es eso, es nuestro dinero el que manejan, es la cosa pública, ¿sí? Entonces, yo creo que es más fácil por un momento sentarnos y reflexionar y pensar, ¿no? Pensar más fríamente, no pensar tanto con esa ideología que nos impregna de que yo soy de tal partido político y mi vecino es de tal otro partido. Y la idea es convencerlo de que lo mío es mejor que lo de él, o que él intente convencerme a mí de que su idea es mejor que la mía. Y en ese juego, como les digo, los únicos que ganan, todos sabemos, son los que están arriba, los que se sostienen. Es decir, este sistema está hecho de esa forma. Por eso les digo que es fundamental reflexionar y pensar de que hay alguien que nos está transmitiendo todo ese tipo de información, que son los medios de comunicación tradicionales, quizás en Twitter y quizás en materia política se ha transformado bastante, ha sido bastante complejo el tema, porque quizás también allí pueden plantearse personajes o aquellos que están interesados en que este sistema continúe de la forma en que ellos quieren que continúe, es decir, que nosotros nos peleemos entre nosotros, nos vamos a pelear yo con mi vecino, con mi amigo, bla, bla, bla. Y en definitiva esa tensión es lo que permite que los que están arriba se sostengan, ¿sí? Porque como todos sabemos esto es como una pirámide, ¿sí? Y en las bases, en el fondo, estamos nosotros y en la parte de arriba están esos políticos que hemos elegido durante muchos años. Todos sabemos, ¿no?, que hemos elegido políticos que hemos intentado con uno, con otro, y hemos visto cómo nuestra sociedad se ha ido dividiendo cada vez más, ¿no? Y esa confrontación es quizás lo que hace que justamente estos sujetos se mantengan en el poder, porque, bueno, han utilizado, han usado, todos sabemos, cuando no es una marcha, es una canción, las banderas, la lucha social, bla, 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 bla. Pasan los años y el país sigue peor, sigue igual o peor, no nada sigue igual, en realidad sigue peor. Es decir que antes de pelearme, debería tratar de congeniar, es decir, hablar con el otro y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos cambiar entre todos, ¿sí? Porque quizás si nos ponemos de acuerdo con mi vecino, con mi amigo, lo que podemos cambiar son los que están arriba. Y si nosotros tenemos una idea mejor, seremos nosotros los que vamos a poder gobernar y decidir, junto con el otro que tiene una idea no tan distinta o distinta a la mía, pero lo que busca es el bien común, es decir, no busca llevarse lo que no debería llevarse. ¿Me entienden a lo que yo me refiero? Cuando hablo de los medios tradicionales, hago referencia a que los medios tradicionales también son un gran negocio para esta discusión. Ustedes fíjense, las principales noticias tenemos los diarios oficialistas y los diarios opositores. Estos cobran por igual, ¿eh? Obviamente que los oficialistas quizás cobrarán un poquito más o un poco más que los opositores, pero ellos son los encargados de que este juego de confrontación política se mantenga, porque si no hay confrontación política, es decir, los que están arriba no estarían. Es decir, los que están arriba están porque alguien los apoya, porque alguien los sostiene y porque la prensa, fundamentalmente, la vieja prensa, ¿sí?,
lo que hace es tratar de sostener esta confrontación, es decir, tratan de evitar que la gente se dé cuenta a partir de inculcarle algún tipo de ideología. Las ideologías es lo peor que le pudo haber pasado al mundo, esto es definitivo. Es así. ¿Por qué? Porque ha servido para separar a las sociedades. Unos creen que, es decir, a través de toda una maquinaria, ¿sí?, se ha utilizado durante muchos años para poder dividir a las sociedades, para mantenerlas en plena tensión. ¿Para qué? Para que los temas más importantes no sean tratados por la sociedad. Ustedes fíjense los temas que salen o que sacan a relucir muchas veces a partir de alguna discusión o alguna pelea entre un político y una vedette, o entre un político y otro que se van a enfrentar. Hace unos días yo veía en el Congreso de la República Argentina que dos políticos estaban a punto de pelearse. Es una fantasía. Nunca, nunca va a suceder eso, porque en el fondo son socios. ¿Me entienden? Es así, no hay otra cosa. Para aquellos que tengan algún tipo de experiencia, saben que funciona de esa forma. Entonces creo que deberíamos, los que estamos en la calle, los comunes, los corrientes, deberíamos tener una posición un poco más tranquila, ¿no? Un poco más tranquila, porque de última, el que piensa distinto a mí, mi vecino, mi amigo, no es mi enemigo. El enemigo está en otro lado, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Entonces por eso les digo que pelearse no tiene sentido. No tiene sentido, porque si durante todos estos años con este mismo sistema no hemos logrado cambiar absolutamente nada, es obvio que no lo vamos a lograr peleando, si continuamos peleando. No, decía Martín Fierro, si los hermanos se pelean, algo así, ¿no?, los devoran los de afuera. Así que bueno, esta reflexión del día de hoy es una reflexión que los invita a pensar antes de discutir, antes de hacerle juego, seguir jugando este juego sin sentido, que obviamente nos lleva, ustedes saben cuáles son los medios argentinos que tienen mayor influencia en la población, y que ya es el momento de que vayamos dejándolo de lado, de que empecemos a vivir realmente y a pensar lo que es más conveniente para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, y no pelearnos por esas cosas, por esas diferencias que en realidad no tienen sentido, y que los únicos que ganan ya saben quiénes son. Así que bueno, si esta reflexión del día de hoy les sirvió de algo, espero que bueno, se sumen al canal, me sigan ahí en las redes sociales, le den un like, lo compartan con sus amigos, porque creo que reflexionar sobre estos temas es una parte muy importante para poder quizás con el paso de los años llegar a una solución, porque ya está visto que la confrontación política y todas estas ideas solo sirven para que unos u otros hagan negocio con el Estado, y en definitiva nosotros seguimos siendo meros espectadores. Nunca somos protagonistas de esta historia, ¿sí? Las personas de bien se han quedado al margen. Y este juego también es un juego que ha hecho durante muchos años los grandes grupos mediáticos, las grandes empresas de los medios de comunicación, que están totalmente desacreditados hoy en día. Mucha gente ya no mira la televisión. Hoy muchos de ustedes me están viendo a mí, que soy uno más, ¿sí? Uno más que trata de reflexionar y que piensa como vos y que tiene esa mirada. Entonces, que durante muchos años los medios de comunicación nos han enseñado que la política es algo corrupto, que no sirve, bla, 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 bla. Entonces las personas de bien se han ido retirando, se han ido saliendo, ¿sí?, de la política, para darle paso, para dejarlos a aquellos los menos preparados, los más corruptos. Por lo tanto, no tenemos que permitir eso. No tenemos que permitir ese juego de que nos confronten ideológicamente. Ya les dije, las ideologías es lo peor que le pudo pasar al mundo, y de esa forma, ¿sí?, muchos de los peores personajes están hoy en el poder. Por eso les digo, traten de hablar con aquellos que piensan distinto, y siempre dando un paso atrás, esperando un poquito, ver despacio, no confrontar de una forma
totalmente pasional, sino de una forma racional y tratando de encontrar cuál es lo mejor para ustedes dos, no para el que está arriba. ¿Me entienden? Bueno, les dejo un fuerte abrazo y como siempre les digo, si les gustó este video, suscríbanse que son bienvenidos. Un fuerte abrazo y que tengan un lindo día. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.